Competencias de los órganos jurisdiccionales penales. Ley Orgánica del Poder Judicial. Tribunal Supremo. Artículo 57. Ley Orgánica del Poder Judicial. Sala de lo Penal. Sala Segunda. 1. Recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley. 2. Instrucción y enjuiciamiento de las causas contra. Presidente del Gobierno. Presidentes Congreso y Senado. Presidente del Tribunal Supremo y Congreso General Poder Judicial. Presidente Tribunal Constitucional. Miembros del Gobierno. Diputados, senadores. Vocales del Congreso General del Poder Judicial. Magistrados Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo. Presidente ANI de cualquiera de sus salas y de los Tribunal Superior de Justicia. Fiscal General del Estado, Fiscales Sala Tribunal Supremo. Presidente y consejeros del Tribunal Cuentas. Presidente y consejeros del Consejo de Estado. Defensor del Pueblo. Así, como de las causas que, en su caso determinen lo sea. 3. Instrucción y enjuiciamiento causas contra magistrados ANO de un Tribunal Superior de Justicia. 4. Demás asuntos que le atribuya la Ley Orgánica del Poder Judicial. 5. Procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. Audiencia Nacional. Artículo 65. Ley Orgánica del Poder Judicial. Sala de lo Penal. 1. Enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los juzgados centrales de lo penal, de las causas por los SS. Delitos. A. Delitos contra el titular de la corona, su consorte, su sucesor, altos organismos de la nación y forma de gobierno. B. Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales. C. Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o pueda producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia. D. Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas audiencias. E. Delitos cometidos fuera del territorio español, cuando conforme a las leyes o tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles. 2. Procedimientos penales iniciados en el extranjero, de la ejecución de sentencias dictadas por tribunales extranjeros o del cumplimiento de pena de prisión impuesta por tribunales extranjeros cuando en virtud de un tratado internacional corresponda a España la continuación del procedimiento penal iniciado en extranjero, la ejecución de una sentencia penal extranjera o el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, salvo ley atribuya competencia a otro órgano jurisdiccional penal. 3. Cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivadas cumplimiento tratados España sea parte. 4. Recursos respecto a los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE que les atribuya la ley y la resolución de los procedimientos judiciales de extradición pasiva, sea cual fuere el lugar de residencia o en que hubiese tenido lugar la detención del afectado por el procedimiento. 5. Recursos establecidas ley contra sentencias y resoluciones juzgados, centrales penal, instrucción y de menores. 6. Recursos contra resoluciones juzgados centrales vigilancia penitenciaria, según lo dispuesto da quinta. 7. Procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. 8. Cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes. Tribunal Superior de Justicia, artículo 73.3. Ley Orgánica del Poder Judicial. Como sala de lo penal. 1. El conocimiento de las causas penales que lo sea reservan al conocimiento de los Tribunal Superior de Justicia. 2. La instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del MF por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la CA, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo. 3. El conocimiento de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las AP, así como el de todos aquellos previstos por las leyes. 4. La decisión de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden penal con sede en la CA que no tengan otro superior común. 5.
de los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. En el orden penal. 1. Causas por delito, a excepción los que la ley atribuye al conocimiento ya penal o de otros tribunales. 2. Recursos que establezca la ley contra resoluciones juzgados instrucción y de lo penal de la provincia. Para el conocimiento recursos contra resoluciones juzgados instrucción en juicios por delitos leves la audiencia se constituirá con un solo magistrado, mediante turno de reparto. 3. Recursos que establezca la ley contra resoluciones en materia penal dictadas por los JVM de la provincia. 4. Recursos contra las resoluciones de los juzgados de menores con sede en la provincia y de las cuestiones de competencia entre los mismos. 5. Recursos que establezca la ley contra resoluciones juzgados de vigilancia penitenciaria, cuando la competencia no corresponda a la Sala de lo Penal de la AN. 6. De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean juzgados instrucción, artículo 87.1. Ley Orgánica del Poder Judicial. 1. De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las AP y a los juzgados de lo penal, excepto de aquellas causas que sean competencia de los JVM. 2. Dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley y en los procesos por aceptación de decreto. 3. Del conocimiento y fallo de los juicios por delitos leves, salvo los que sean competencia de los jueces de paz, o de los JVM. 4. De los procedimientos de habeas corpus. 5. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los juzgados de paz del partido y de las cuestiones de competencia entre estos. 6. De la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer cuando esté desarrollando funciones de guardia, siempre que no pueda ser adoptada por el JVM. 7. De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley. 8. De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. Juzgados violencia sobre la mujer. Artículo 87 ter una ley orgánica del Poder Judicial. En el orden penal. 1. De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género. 2. De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior. 3. De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al juez de guardia. 4. Del conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra A de este apartado. 5. Dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley. 6. De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley. 7. De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de quebrantamiento previsto y penado en el artículo 468 del Código Penal cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado sea o haya sido alguna personas número 1. Juzgados de lo penal, art. 89 bis. Ley Orgánica del Poder Judicial. 1. Enjuiciarán las causas por delito que la ley determine. 2. Ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por los juzgados de instrucción. 3. El reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la UE, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español. 4.
los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. Juzgados Vigilancia Penitenciaria, art. 94. Ley Orgánica del Poder Judicial. 1. Tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad. Emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley. Control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias. Amparo de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios. Demás que señale la ley. Juzgados de menores, art. 97. Ley Orgánica del Poder Judicial. 1. Las funciones que establezcan las leyes para con los menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la ley como delito y aquellas otras que, en relación con los menores de edad les atribuyan las leyes. 2. La emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE que les atribuya la ley. Juzgados Centrales Instrucción, art. 88. Ley Orgánica del Poder Judicial. 1. Instrucción causas cuyo enjuiciamiento corresponda a sala penal a no, en su caso, a los juzgados centrales de lo penal. 2. Tramitar los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega, los procedimientos de extradición pasiva, los relativos a la emisión y la ejecución de otros instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, así como las solicitudes de información entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea cuando requieran autorización judicial, en los términos previstos en la ley. Juzgados Centrales de lo Penal, art. 89 bis 3. Ley Orgánica del Poder Judicial. 1. Conocerán en los casos así lo establezca la ley, de las causas por los delitos art. 65 Ley Orgánica del Poder Judicial, y demás señalen las leyes. 2. Ejecución sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por los juzgados centrales de instrucción. 3. Procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. Juzgado Central V Penitenciaria, artículo 94.4. Ley Orgánica del Poder Judicial. 1. Funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria previstas para los juzgados Vigilancia Penitenciaria. 2. Competencia para la emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley. 3. Demás funciones que señale la ley en relación con los delitos competencia de la AN. Juzgado Central Menores, artículo 96.2. Ley Orgánica del Poder Judicial. 1. Conocerá de las causas que le atribuya la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores. 2. La emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE que le atribuya la ley.